Jugend begeistern mag. Ich liebe die Dunkelheit und die Schatten. Jonathan, ich habe ein Gefühl. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también aquí preparado para un nuevo episodio. Cuéntanos o cuéntale a la audiencia mejor qué película vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de Nosferatu de 1979. Así Buena es. película, hay comentarios, hay temas. Hay mucho tema. 1979, esta película dirigida por Werner Herzog, es una película alemana con un subtítulo que se llama Phantom der Nacht, que no sé pronunciar bien alemán, me disculpo con la gente que habla alemán, pero significa el fantasma de la noche. Ya. Eso es lo que Me encanta. significa. Nosferatu, ¿qué te pareció? Cuéntame. ¿Tú no la habías visto? Yo no la había visto y tenía miedo. Tenía miedo porque después de la de 1922 yo quedé traumatizada y yo dije, por favor, no más, no más. Pero cambió mi vida. No, wow. No cambió mi vida, pero sí me gustó la película y bastante. Mira, pero cuéntanos un poquito más, pues, ¿por qué te gustó tanto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Mira, me gustó sobre todo la fotografía de la película y también cómo está contada, porque no es como una narrativa a la que estamos acostumbrados, sino yo te lo dije, me parece como que raro estos cortes, me parece rara como está siendo narrada, pero según investigando ya sé por qué es así. Pero vamos a poner un poco en contexto primero a la gente de qué trata la película. Esta película trata sobre Nosferatu, que sería como que la otra versión de Drácula. Exacto, exacto. La película original de 1922 robó literalmente de Drácula la historia, pero le cambió los nombres a los personajes, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. este cuento ya nosotros lo echamos en Nosferatu del 2024, donde hablamos de esta película también, de esa película. Exacto, justamente también vean ese episodio para estar en contexto, para entender de dónde viene Nosferatu, la película original y la última que salió, porque esta está justo en la mitad, o sea, no en la mitad, pero por ahí, 1979. Exacto. Pero es la segunda de las tres que existen. Exacto. Porque Bueno, existen tres. Existe la de 1922, la de 1979 y esta de Robert Eggers que salió en el 2024. exacto. Hay otras versiones, Sí. pero son versiones Pero- menores y no son buenas, así Sí, que sí, es como Drácula, ¿cachai? contemos las buenas de verdad. Por supuesto. Pero bueno, según lo que yo investigué, hablaba solo de estas tres como Claro. las películas base, ¿no? Son las más importantes, las principales, porque todas las demás han sido muy malas o de muy bajo presupuesto, de muy baja calidad. Claro, claro. Bueno, esta película me encantó. No tenía expectativas. Es un poco lenta, eso sí, pero bueno, para contarles un poco, esa era la intención de Herzog. Herzog quería hacer una película contemplativa. Por eso fue que me estaba acordando que ayer cuando tú me comentaste, oye, esta película tiene imágenes que parecen escenas de pintura, escenas artísticas, y me puse a ver después el resto de la película, después que comentaste eso, y es cierto, cada frame de la película, cada cuadro parecía una obra de arte, y según investigué, Herzog tenía esa intención, él quería hacer pinturas en movimiento con su película, por eso es que la vemos tan contemplativa, por eso es que nos quedamos mucho tiempo en una escena, viendo los encuadres, viendo el color, viendo las sombras, la luz. Sí, muchos planos fijos en esta película que parecieran ser de corte teatral, pero la intención más que esa era, como yo te decía, esta idea de que fuera un cuadro en Claro. movimiento. Muy apegada a la naturaleza, luz natural en muchos casos. Entonces una película muy orgánica, muy cercana a la naturaleza, de mucho contraste, porque hay muchas escenas coloridas y de luz, pero también hay muchas escenas oscuras y bien macabras. Entonces Sí. es interesante. Y de eso, y de allí proviene el expresionismo alemán, porque Ujú. Herzog toma también de allí todo de esta corriente. Esta corriente suele ser muy oscura, muy tétrica, muy macabra, usa de forma exagerada la luz y las sombras, y eso lo podemos ver en muchísimas escenas, lo cual me encanta. Si te gusta la fotografía, también te va a encantar verla. Entonces, es una película que recomiendo al 100% si te gustan estos temas de Drácula, Nosferatu y el tema gótico y el terror gótico. Totalmente, es una película que si de verdad te gustan las películas de vampiro, tienes que verla sí o sí porque vale mucho la pena. Werner Herzog, como todos sabemos, es un tremendo director que finalmente pasó, ahora ya no hace más películas, entonces sus primeras películas fueron como muy importantes, ahora está haciendo solamente documentales porque según sus propias palabras estoy citando así más o menos, se le quedó chica la ficción, entonces empezó a tratar de retratar la realidad en documentales. Pero es un tremendo director. De hecho, sus documentales son buenísimos. Lo hemos visto Sí. algunos. Sí, no, a mí me encantó esta película. No tenía expectativas, no tenía
¿cómo se diría? No estaba esperando demasiado, pero me gusta cuando una película me sorprende. Lo que me gusta de esta película también es cómo se humaniza un poco a Drácula o a Nosferatu en este caso. Y hay una parte en los diálogos, porque los diálogos también son un poco profundos y nos habla de la soledad que siente Nosferatu en su vida siendo vampiro. Y en la escena cuando se encuentra por primera vez con Lucy, ese diálogo a mí me pareció sorprendente porque Drácula se despoja de su carátula fría y dice que él también tiene miedo, que muchas veces nosotras las personas tenemos miedo a morir, pero a él le da más miedo no poder morir, querer hacerlo y no poder. Exacto, Es exacto. un diálogo bastante profundo, ¿no? De hecho, yo siento que en Entrevista con el vampiro, o sea, se toma un poco de esa versión de este Nosferatu un poquito más temeroso, más triste, de vivir una vida Como Luis, eterna. Claro, que una vida eterna en la cual no puede morir y ve a todo el mundo morir a su alrededor, que no tiene amor. claro. Es una vida desprovista de amor y eso es muy triste. Sí, me gusta ese acercamiento humano que le estamos dando a este Nosferatu, que no lo siento que lo tenemos en la de 1922. Yo siento que la de 1922 es como un personaje un poco más frío y loco y raro y creepy. Sí, a pesar de que en la película original de 1922 igual el personaje se mueve por un interés romántico, igual quiere perseguir a la niña, pero no se profundiza tanto en eso. No, sí. No se profundiza tanto en la soledad del vampiro. Sí, siento que aquí hay mucho drama, aquí hay más melodrama, más teleserie, Más pues. teleserie. Sí, Y me gusta, porque también siento que Lucy en esta película tiene un papel importante, es como más protagonista. sí, totalmente, totalmente. Sí, si bien Klaus Kinski, que es el actor que hace de Nosferatu, es muy importante para la película, no hay que dejar de lado también a los actores de Lucy y de Harker, Claro, Jonathan. claro. Ambos son muy buenos, tremendos actores. Eh, si es que no recuerdo exactamente los nombres, pero esta chica actuó también en una película que se llama Possession, que es notable. Y Jonathan, el actor, Bruno Gantz creo que se llama, hizo La Caída. Él actuó de Hitler en La Caída. No sé si te acuerdas de esa película. No. Bueno, tremenda Pero leí película varios también. comentarios y decía así como que me gusta la actuación de Hitler y que no entendí. Pero sí, ahora que lo mencionas, sí. Pero me encantó también cómo se juega con el color en la película, porque hay contraste de color y hay contraste de sombras oscuras, de tonos neutros, de lo macabro. Eso me encantó, porque a veces estás como que con Nosferatu en ese ambiente gótico, triste, y de repente, no sé, sales a la calle y hay tonos rojos, rosas, amarillos, hay atardeceres. Entonces, me gusta ese contraste y ese juego que hizo el director allí. Totalmente. Es muy interesante lo que hace y también hay un subtexto también presente en el que se contrasta como la vida y la muerte. Por ejemplo, ¿te acuerdas toda esta escena en el pueblo donde está, cuando llega la peste, cuando llega Nosferatu, llega la peste, y están todos bailando en las calles mientras la otra gente está muriendo, básicamente, y dicen, bueno, ya que se nos viene la muerte encima, disfrutemos el tiempo que nos queda. Ah, esa parte estuvo muy buena. De hecho, yo me pregunté, no entiendo qué quiere decir el director con esto, y de repente, bueno, me responden eso que acabas Claro, de decir tú. literal. Entonces, claro, pues es una película que, como tú bien dijiste, hace mucho contraste, no solamente en temas estéticos, sino también como la vida, la muerte, la soledad, el amor. Hay mucho subtexto en esta película, Sí, muy interesante. 100% recomendada. Ahora bien, pasemos al otro tema que es importante, hablemos del póster. El póster es un póster ganador, tengo mucha información para ti, para ustedes, para compartirlo, para que sepan. Por favor, adelante, ilústrame, porque yo sé quién es el creador, pero quiero Claro, saber más, cuéntame. David Palladini es el creador de este póster que están viendo en pantalla, de esta ilustración. Es un ilustrador estadounidense que lamentablemente ya murió en el 2019 y cuya arte se caracteriza por el Art Nouveau. El Art Entiendo. Nouveau es, para explicarlo de forma sencilla, es una corriente artística que abarcó varias áreas, como la arquitectura, el diseño gráfico y otras artes, ¿no? ¿Cómo se caracteriza, de qué se caracteriza este arte nuevo, se le llamaría, Claro. en el diseño gráfico específicamente? Imágenes e ilustraciones muy detalladas, tipografías ornamentales y el uso de elementos artísticos como flores y la figura de la mujer bastante estilizada. Si tú te metes en Google y pones allí arte nuevo, vas a ver que
te van a salir todas estas referencias. Perfecto. Y bueno, y muchos de esos elementos están en el póster, de hecho, Por de eso. Nosferatu. Por eso quiero hablar un poco también de la técnica. Hay 3 puntos que quiero tocar aquí y uno es la técnica. A mí me parece ese póster impresionante. El diseño y la ilustración me parece que están muy bien hechos. De hecho, siento que es más como una pintura, como una obra artística, más que un póster comercial de una película. No sé qué te parece. De hecho, yo te lo comenté, que dije, esto parece pintura, cuando estábamos haciendo la investigación para el programa, y dije, esto parece un cuadro, literal, pero es una ilustración. Sí, y es muy raro porque en la actualidad ese tipo de póster no se está realizando. En los cines actuales tú no ves ese tipo de póster, es muy raro, sino que más bien ves el uso de fotografías y diseño digital. Exacto. Entonces, cuando tú quieres ver ese tipo de póster, te tienes que ir a pósteres alternativos, como por ejemplo el de Perfect Days, que era una ilustración, o los de Brutalist. O Anora también. Exacto, o el de Brutalist, que tienen esos pósteres alternativos en ilustración. Exacto, sí, por lo general en la actualidad lo que se hace mucho es que las publicidades, o sea, los afiches promocionales internacionales son lo que tú dices, digitales y con fotografía y ya. Claro. Y para rebuscar un poquito más tienes que irte a estos pósteres alternativos, tal cual como dices tú. Pero claro, antes los pósters principales eran arte. Claro. Los de Indiana Jones, los de, bueno, Nosferatu, Star Wars también. Claro. Echo de menos esos días, la verdad. Claro, se utilizaba este tipo de ilustración. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre el póster, que lo tenemos allí en pantalla, que lo están viendo, uno de los primeros elementos principales para mí es que la ilustración es bastante detallada. Si te fijas, ves que el dibujo de Nosferatu tiene la ropa bastante meticulosamente dibujada, hay detalles en el cabello, hay detalles en el fondo, y creo que eso lo hace hermoso. El mismo rostro de Nosferatu también está... Las orejas en forma de... como puntiaguda. Sí, de murciélago. Sí, sí. Todos estos detalles hacen que el póster tenga vida propia. ¿No te parece? Totalmente, totalmente. Se siente, de hecho, a pesar de que obviamente una ilustración que no tiene movimiento, se siente como si tuviera acción el póster, porque va cargando a Lucy, ¿no? Sí. Claro. Me encanta. Es una historia, está contando una historia, por supuesto, donde hay una acción donde está cargando a esta mujer, donde claramente hay una intención. Se puede debatir, pero puede ser romántica o un ataque. También. Ambas. O ambas, porque cuando te ama, te ataca, o sea. Claro. Toda la vez. Y otro elemento que me gustó muchísimo es la tipografía, ¿no? Aquí estamos usando una tipografía ornamental que es muy característica del arte nuevo. Y esta tipografía ornamental nos recuerda todo lo que es el terror y todo este misterio gótico que se usaba en esa época, sobre todo en la época del expresionismo alemán. Para los que no saben qué es el expresionismo alemán, muy por encima está Google, pero les digo que es una corriente artística y cinematográfica que surgió a inicios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Y fíjate que cuando salió el arte nuevo, también estaba surgiendo el expresionismo alemán. O sea, porque el arte nuevo salió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y el expresionismo alemán empezó a surgir al principio del siglo XX. Entonces, como que se unieron y se creó este tipo de arte que es la que estamos viendo en el póster. Claro. Después de la Primera Guerra Mundial, no recuerdo si dijiste primera o segunda. Primera, sí. Después de la Primera Guerra Mundial. Y sí, efectivamente, mira, interesante que hayan surgido al mismo tiempo. Sí, bueno, yo no sé si va a venir alguien que es experto en arte a decirnos acá, pero bueno, según lo que yo investigué, surgieron como que en la misma era contemporánea, ¿cachai? Mira, y lo bueno es que, bueno, Werner Herzog obviamente se informó un montón acerca de estas corrientes artísticas, también de la novela original, por supuesto, y además rinde tributo a la película Nosferatu, que también es como este ícono, una de las primeras películas de terror de todos los tiempos. Claro. No la primera, pero sí una de las primeras. Y de hecho, para la película también utilizó los nombres originales de la novela Drácula, porque la novela ya había cumplido su copyright. Habían pasado más de 100 años, entonces por eso usó los nombres originales. Ya. Bueno, y eso en cuanto a tema de tipografía, me encanta, fíjate que la tipografía también tiene como que estos picos en las terminaciones de cada carácter, lo que lo hace también muy relacionado a lo que son los dientes de Drácula, lo filoso. También esos detalles son importantes. El peligro. Claro. Y otro tema importante dentro del póster que me encanta es el color.
El color, en este caso, vemos que se usa el negro como base de todo el póster y, por ejemplo, al colocar a los protagonistas en blanco, con ese tono de piel pálido, con el nombre en blanco, obviamente va a resaltar. Y me encantó también el tema del color rojo, que si ves son pequeños detalles que evocan lo que evoca la sangre, lo que evoca la película, sangre, muerte, deseo, porque eso es lo que transmite el color rojo. Y fíjate que está en la cintura de la chica, de Lucy, y en pequeños detalles como en el barco o dentro del mismo personaje. Sí, sí. Hay un diseño meticuloso, muy preocupado por la estética, por el uso del color, como bien dices tú, en el contraste de la piel, que en verdad hace resaltar a los ojos, tal cual como dices tú, la imagen de Nosferatu y de Lucy. Así que, no, a mí, de hecho, este es uno de mis pósters favoritos. Muy, muy, Cierto, muy yo creo, bueno. de hecho pensé, este es un póster que yo podría colocar en la casa sin ningún reparo. Sí, totalmente sí. Si tuviera una colección de pósters de películas, yo creo que ese no podría faltar. Y en líneas generales siento que es un póster que cumple y está muy relacionado a la película. No son como dos elementos distantes, sino que uno acompaña al otro. Totalmente, sí. Se complementan de súper buena manera. Además que, como la película misma parece una obra de arte cada cuadro, Exacto. este se siente como una obra más. A pesar de que es una ilustración. Lo que pasa Exacto. es que dentro de la ilustración es un arte, o sea, Ujú, poder ujú. lograr todo ese trabajo y que te quede de esa forma y ese acabado tan bacán, digámoslo así, es genial. Sí, no, hay que tener mucha maestría, ser muy hábil. Hay que ser muy hábil para sacar un afiche de ese Sí. nivel, digamos. Y es interesante que si eres diseñador gráfico, que veas todo lo que es el arte nuevo y todas las características como las ilustraciones en detalle, estas tipografías todas góticas y ornamentales, y el uso de las flores y de la figura femenina estilizada y gótica también. Todos estos elementos forman parte de esta pieza de arte y también de la película, digámoslo así. Ya, pero súper interesante, me parece excelente. De verdad, a mí me ha gustado mucho este póster y siento que hace mucho sentido, hace mucho clic con la Y película. fíjate que últimamente yo no he visto póster de películas así, películas del 2025, que sea una ilustración manual, porque no siento que sea digital, a lo mejor sí, pero yo creo que tiene su... Ah, o sea, bueno, como póster alternativo sí hay, Sí, sí, pero como que, póster, pero principal, digo claro, yo. como póster principal no hay. No he Yo, visto. yo creo principalmente porque es un arte que me parece que a los estudios les sale más caro hacer un afiche manual, digamos, ilustrado, que Claro, sacarlo en digital. o con inteligencia artificial. Créame un póster de... Claro, claro, No claro. me extrañaría que eso No, suceda. se viene, espérate Sí, nomás. pero ¿sabes qué pasa también? Bueno, ya lo hablamos también, creo que no me acuerdo en cuál película, que los pósters que son ilustrados y con diseño gráfico y todos estos elementos no son tan cercanos como poner una foto de una persona, del protagonista de la película, o como poner, no sé, una Claro. imagen de la cara de la persona. Ujú. Lo que pasa es que como la gente tiene esta especie de cercanía con las celebridades, digamos, cuando ve Claro, una foto de, no sé, Pedro Pascal, estoy inventando, en el afiche dice el tiro, ah, mira, Pedro Pascal, no sé qué. claro. Entonces asocian inmediatamente a la película a la persona, lo cual, bueno, está bien. Me gustaría Pero, que esto diera la vuelta en algún momento, que ya se empezaran a hacer pósters ilustrados de diseño y quedaran atrás un poco los frames de películas o las fotografías, a ver qué sucedería, porque yo siento que antes, en la época de quién sabe quién, se utilizaban pósteres ilustrados y con todas estas técnicas. Pero bueno, deseos, claro, bueno, deseos. Sean Baker lo intentó hacer, por lo menos con sus póster alternativos, ya Sí, Perfect Days también lo hizo. Ojalá sea una corriente mucho más mainstream y alcance a los póster oficiales de las películas. sí. Y bueno, ya nos vamos por donde vinimos. No, sí. Espero que les haya gustado este programa, se hayan llevado algunos datos, porque lo importante aquí es que nosotros damos los datos y ustedes van a Google y siguen investigando. Claro, 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 sí. Sigan su propia investigación, nosotros les claro. damos acá los puntos curiosos nomás Y, para que ustedes y sigan. nuestra opinión sobre la película, si nos gustó o no nos gustó, que eso también es importante, ¿no? Claro, claro. Bueno, como podrán haber notado, a mí me encantó la película, así que nada que decir. A ti te gustó, también te gustó bastante, como dije. Me gustó bastante. Aprobada, eso sí, es un poco lenta, porque acuérdense que es más contemplativa que una narrativa de acción y que no.
Es como más contemplativa para ver y disfrutar el arte. Recomendada. Sí, y lo interesante es que no es una copia literal de Nosferatu de 1922, así que tiene cositas nuevas para revisar, así que... No, no vamos a decir el spoiler final. No, no digamos spoiler, no diríamos spoiler. Con Bueno, esta, en lo voy esta a no. decir, No. quiero decirlo. Ah, No, bueno, no, no, ok. no, no, no lo digamos, es verdad. Por una vez. Por una vez. Pero es porque tampoco es tan, o sea, es relevante, pero no. Pero no es tan fundamental a la historia. Exacto. Sí. Puedes terminar de verla y dices, ah, ok, ya. Claro, claro. Buen final. Sí, sí, sí. Atento ahí con el final. Vean la película, vale mucho la pena. Claro, porque es que si hubiésemos hecho el spoiler, sí es clave para lo que vamos a decir. No crean que esto va a ser siempre. Bueno, nos vamos. ¿Dónde pueden encontrarnos? Nos pueden encontrar como No es por hablar en Instagram, TikTok, en YouTube, en Apple Podcast y Spotify. Carolina está en El Fuerte Estudio, @El Fuerte Estudio. Correcto. Y a mí me pueden encontrar en nacho.recomienda en Instagram y también en TikTok como Nacho Recomienda. Así que eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Nos vamos. Bye. Chau.